Hola a todos, mi nombre es Mateo. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría miedo de los espejos. Soy fotógrafo forense. Trabajo documentando escenas del crimen para la policía de Ciudad de México. He visto cosas que la mayoría de las personas no podrían soportar. Cuerpos en estados indescriptibles, escenas de violencia terrible, los aspectos más oscuros de lo que un ser humano puede hacer a otro. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que comenzó hace 3 semanas. Todo empezó con un caso aparentemente rutinario. Un apartamento en el centro histórico donde una anciana había sido encontrada muerta. Nada sospechoso según los primeros informes. Muerte natural, cuerpo descubierto por un familiar varios días después. Mi trabajo era simple, documentar la escena antes de que retiraran el cuerpo. El apartamento era extraño. Eso lo noté de inmediato. Estaba repleto de espejos antiguos. En cada pared, de diferentes tamaños y estilos. Algunos tan pequeños como un libro, otros ocupaban paredes enteras, marcos barrocos, art deco, victorianos, modernos, una colección impresionante y perturbadora. La mujer Carmen Aguirre, de 87 años, yacía en su cama como si estuviera durmiendo. El olor era lo único que delataba que llevaba allí casi una semana. Mientras fotografiaba metódicamente la escena, noté algo extraño en uno de mis disparos al revisar la pantalla de mi cámara. En la habitación había un espejo de cuerpo entero frente a la cama, y en mi foto, el reflejo no correspondía exactamente con la posición del cuerpo. Pensé que era un error, un efecto óptico por el ángulo de la toma. Volví a hacer la foto. El mismo resultado. El reflejo mostraba a la anciana en una posición ligeramente diferente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me acerqué al espejo para examinarlo directamente. Mi propio reflejo me devolvía la mirada. Normal, como debería ser. Tomé más fotos del apartamento. Al revisarlas después, noté algo aún más perturbador. En cada foto donde aparecía un espejo, mi reflejo estaba diferente. A veces la posición de mis manos no coincidía. En otras, mi expresión era distinta. En una particularmente inquietante, yo aparecía mirando directamente a la cámara en el reflejo, cuando estaba seguro de haber estado mirando hacia otro lado al tomar la foto. Decidí no mencionar esto a mis colegas. Después de todo, podría ser algún extraño fenómeno óptico, un defecto en mi equipo. Esa noche, en casa, mientras me preparaba para dormir, noté que mi reflejo en el espejo del baño tardó una fracción de segundo en seguir mi movimiento cuando levanté la mano para cepillarme los dientes. Lo ignoré, culpando al cansancio. Pero a la mañana siguiente, mi reflejo me sonrió antes de que yo sonriera. Durante los días siguientes, las discrepancias se hicieron más evidentes. Mi reflejo comenzó a moverse independientemente de mí. Pequeños gestos al principio, un parpadeo cuando yo no parpadeaba, una inclinación de cabeza cuando yo estaba inmóvil, una sonrisa que yo no había formado. Comencé a cubrir todos los espejos de mi apartamento. Me sentía observado, acechado por mi propia imagen. Una semana después, tuve que volver al apartamento de la anciana Carmen para algunas fotos adicionales que el fiscal necesitaba. El lugar seguía igual, lleno de espejos, aunque habían retirado el cuerpo. Mientras tomaba las fotos requeridas, sentí un impulso inexplicable de mirar uno de los espejos más grandes. Lo que vi me heló la sangre. No era yo quien se reflejaba allí, sino la anciana Carmen. No como la había encontrado, sino viva, sonriendo maliciosamente. Sus labios se movieron, formando palabras que no pude escuchar. Instintivamente, levanté mi cámara y tomé una foto. En la pantalla digital no había reflejo alguno, solo el espejo vacío. Cuando volví a mirar directamente el espejo, mi propio reflejo había regresado, pero algo estaba mal. Mi reflejo sonreía de una manera que yo no estaba sonriendo. Una sonrisa demasiado amplia, antinatural. Salí del apartamento inmediatamente. Esa noche, revisando las fotos, descubrí algo que me dejó sin aliento. En una de las imágenes del espejo, apenas visible como una sobreimpresión fantasmal, había un texto invertido. Utilicé un programa de edición para voltearlo y aumentar el contraste. Era una frase en español antiguo. Los espejos no reflejan, absorben. Investiga sobre Carmen Aguirre. Resultó ser descendiente de un fabricante de espejos del siglo XVIII, famoso en su época por la extraordinaria calidad de sus creaciones, tan claras que se decía que capturaban hasta el alma de quien se miraba en ellos. Según viejos registros que encontré en la biblioteca,
Este fabricante desapareció misteriosamente después de que varios de sus clientes reportaran comportamientos extraños en sus reflejos. La siguiente semana fue un descenso a la locura. Mi reflejo comenzó a actuar cada vez más independiente. A veces lo sorprendía observándome cuando yo no estaba mirando directamente al espejo. Otras veces, cuando me veía obligado a usar un espejo, notaba que mis ojos en el reflejo eran más oscuros, más profundos, como si algo más estuviera mirándome desde el otro lado. Una noche desperté sobresaltado. Había tenido una pesadilla donde Carmen me arrastraba hacia el interior de un espejo. Al abrir los ojos, vi con horror que el pequeño espejo de mi mesa de noche, que estaba seguro haber cubierto, estaba descubierto, y mi reflejo me observaba, perfectamente despierto, sonriendo, mientras yo estaba acostado. Grité y lancé mi lámpara contra el espejo, rompiéndolo en pedazos. Esa fue mi primera noche de paz en semanas, sin espejos, sin reflejos observándome. Pero a la mañana siguiente, al pasar frente a la ventana de mi cocina, vi algo que me paralizó. Mi reflejo estaba allí, en el cristal, mirándome fijamente mientras hacía un gesto de negación con la cabeza. Entendí entonces la terrible verdad. No necesitaba espejos tradicionales. Cualquier superficie reflectante serviría, y mi reflejo estaba furioso por lo que había hecho. He intentado vivir sin mirarme en ninguna superficie reflectante. Es casi imposible en el mundo moderno. Pantallas de teléfonos, ventanas, cubiertos, gafas de sol. Mi reflejo me acecha por todas partes. Cada vez que me veo obligado a enfrentar mi reflejo, está más cambiado. Las facciones sutilmente diferentes, la postura alterada, los ojos, esos ojos ya no son los míos. Hace 3 días, uno de mis colegas me preguntó por qué no me había presentado a la reunión de personal del día anterior. Le dije que no sabía de qué hablaba, que yo no había ido a trabajar en toda la semana. Me mostró una foto grupal tomada en esa reunión. Allí estaba yo, sonriendo junto a mis compañeros, pero yo nunca estuve allí. Ahora entiendo lo que está pasando. El reflejo, o lo que sea que ahora habita en él, está reemplazándome gradualmente. Está saliendo del mundo de los espejos. Y yo, poco a poco, estoy siendo empujado hacia adentro. Esta mañana encontré una nota en mi cocina, con mi propia letra, pero yo no la escribí. Los espejos no reflejan, intercambian. No sé cuánto tiempo me queda. Siento que cada vez que me veo reflejado en alguna superficie, una parte de mí queda atrapada allí, y una parte de lo que sea esa cosa viene conmigo. Estoy escribiendo esto como advertencia. Tengan cuidado con los espejos antiguos, especialmente aquellos cuyo origen desconocen. Y si alguna vez notan que su reflejo parece moverse un instante antes o después, que ustedes cúbranlo inmediatamente, porque puede que la próxima vez que miren, ya no sean ustedes quienes regresen la mirada. Y si me ven por la calle y les sonrío de una manera extraña, demasiado amplia, no me devuelvan la sonrisa, porque ya no seré yo. Hola, mi nombre es Elena. Soy etnomusicóloga, especializada en instrumentos y tradiciones musicales antiguas de América Latina. Durante 15 años, he viajado por remotas regiones documentando canciones y rituales que están desapareciendo. Pero desde mi último viaje a la Sierra Ecuatoriana, hay una melodía que no puedo sacarme de la cabeza. Una melodía que, estoy segura, no debería existir. Todo comenzó hace 3 meses cuando llegué a una pequeña comunidad quechua en las montañas del centro de Ecuador. Mi objetivo era documentar sus cantos tradicionales, especialmente aquellos asociados con ceremonias de cosecha, que según mis investigaciones, contenían elementos precolombinos casi extintos. La comunidad me recibió con amabilidad, pero con cierta reserva. Me alojaron en una pequeña cabaña a las afueras del pueblo, cerca del borde de un extenso bosque de pino. La primera noche, mientras organizaba mi equipo de grabación, escuché algo que me heló la sangre, una melodía extraña, casi inhumana, que parecía provenir del bosque cercano. Eran notas largas y sostenidas, como si alguien soplara a través de una flauta gigante, pero con modulaciones imposibles para cualquier instrumento que yo conociera. La melodía subía y bajaba en patrones que desafiaban las escalas musicales occidentales, e incluso las indígenas que había estudiado durante años. Salí de la cabaña, grabadora en mano, tratando de capturar aquel sonido extraordinario. La noche estaba oscura, y el viento soplaba entre los árboles. La melodía parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Grabé lo que pude,
y al día siguiente pregunté a los habitantes del pueblo sobre aquella música nocturna. Sus reacciones fueron reveladoras. Los ancianos se miraron entre sí con expresiones sombrías, mientras los más jóvenes parecían confundidos, como si no supieran de qué hablaba. Finalmente, una anciana llamada Inés me llevó aparte. «Eso que escuchaste no es música para nuestros oídos», me dijo en un susurro. «Es el Weirataki, el canto del viento. Solo lo oyen aquellos a quienes el viento ha elegido». Cuando le pedí más explicaciones, negó con la cabeza y se alejó, murmurando algo sobre almas perdidas y el hambre del viento. Intrigada, continué con mi investigación durante el día, grabando cantos ceremoniales y entrevistando a los músicos locales. Pero cada noche, la extraña melodía regresaba, cada vez más clara, más compleja, más irresistible. Comencé a grabarla sistemáticamente. Al reproducir las grabaciones a la luz del día, descubrí algo perturbador. Además de la melodía principal, había voces. Voces humanas distantes, casi imperceptibles, que parecían responder al viento con sus propias melodías tristes y etéreas. Una semana después de mi llegada, compartí mi descubrimiento con Joaquín, un hombre de mediana edad que se había mostrado más abierto que los demás. Al escuchar mi grabación, su rostro palideció. «No deberías grabar eso», dijo con voz temblorosa. «El Weirataki no es para ser capturado o repetido. Es el llamado del viento a aquellos que ya han escuchado demasiado». Me explicó entonces la leyenda. Según sus ancestros, el viento de las montañas era un ser antiguo que se alimentaba de música, y por extensión, de las almas de los músicos. Aquellos que escuchaban su canto comenzaban a obsesionarse con él, intentando reproducirlo o responderle. Eventualmente, abandonaban todo para adentrarse en el bosque, siguiendo la música hasta desaparecer. «El viento primero les da una melodía», dijo Joaquín. «Luego se la devuelve mezclada con las voces de todos los que se llevó antes. Y finalmente, cuando ya no pueden resistirse, los llama por su nombre». Me reí nerviosamente, tratando de restar importancia a la superstición. Sin embargo, esa misma noche, mientras la melodía flotaba nuevamente entre los árboles, sentí un impulso casi irresistible de adentrarme en el bosque para encontrar su fuente. Me contuve, pero algo había cambiado. Ahora podía distinguir claramente las notas, como si mi cerebro hubiera descifrado finalmente aquel lenguaje musical ajeno. A la mañana siguiente, desperté tarareando la melodía. No podía dejar de hacerlo. Mis dedos tamborileaban el ritmo complejo mientras trabajaba. Cuando intentaba grabar otros cantos, la melodía del viento se filtraba en mi interpretación. Los lugareños comenzaron a mirarme con aprensión. Algunos se negaron a seguir trabajando conmigo. 2 semanas después de mi llegada, escuché mi nombre en el viento. Fue apenas un susurro, entretejido con las notas de aquella flauta imposible, pero inconfundible. Elena, convencida de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, decidí desplazarme al siguiente pueblo para continuar mi investigación, esperando que al alejarme del bosque, la obsesión disminuyera. No fue así. Cada noche, sin importar dónde me encontrara, la melodía me encontraba a mí. A veces en sueños, otras como un silbido distante que nadie más podía oír. Y siempre, entrelazado con las notas, mi nombre, cada vez más claro. Busqué a otros etnomusicólogos. Les mostré mis grabaciones. Algunos no escuchaban nada especial, solo el sonido del viento entre los árboles. Otros reconocían la melodía pero no las voces. Uno de ellos, un viejo profesor de la Universidad de Quito, palideció al escucharla y se negó a seguir hablando conmigo. Un mes después, cuando ya había regresado a mi apartamento en Buenos Aires, la obsesión era total. No podía componer, no podía escuchar otra música. Solo existía aquella melodía que ahora podía reproducir perfectamente con mi flauta, aunque sabía que ningún instrumento humano debería ser capaz de producir tales sonidos. Comencé a repasar mis notas y grabaciones, buscando pistas sobre el origen de aquella música sobrenatural. En una entrevista que apenas recordaba hacer, un anciano del pueblo mencionaba unas cuevas en lo profundo del bosque donde el viento guarda a sus músicos. Algo resonó dentro de mí. Tenía que volver. Regresé a Ecuador. Alquilé un vehículo y conduje hasta la comunidad. Todo parecía igual, excepto que ahora el viento soplaba constantemente, como si me hubiera estado esperando. Joaquín me vio llegar y me suplicó que me fuera. «Ya te ha marcado», dijo. «Si te quedas, te llevará como los otros». No le hice caso. Esa noche,
Cuando la melodía comenzó, más fuerte que nunca, tomé mi grabadora y mi linterna, y me adentré en el bosque. La música me guiaba como un hilo invisible. Caminé durante horas, adentrándome cada vez más en la espesura. Eventualmente, llegué a un claro donde el viento parecía converger desde todas direcciones, creando remolinos de hojas secas, que danzaban como en una coreografía fantasmal. En el centro del claro había una abertura en la tierra, la entrada a una cueva. De allí parecía emerger la música, amplificada por la geometría de la piedra. Debería haberme dado la vuelta. Debería haber huido. En vez de eso, encendí mi linterna y entré. La cueva descendía en una espiral gradual. Las paredes estaban llenas de símbolos tallados en la piedra. Algunos parecían precolombinos, otros más antiguos, indescifrables. A medida que bajaba, la melodía se hacía más compleja, más rica, como si estuviera escuchando a una orquesta completa de instrumentos imposibles. Y entonces llegué a una cámara central, una caverna enorme donde el viento circulaba en patrones visibles gracias al polvo suspendido en el aire. La acústica era perfecta, como si la cueva hubiera sido diseñada para amplificar el sonido. Lo que vi allí me dejó sin aliento. A lo largo de las paredes de la caverna, parcialmente fusionados con la roca misma, había esqueletos humanos, docenas de ellos, en distintos estados de integración con la piedra. Algunos apenas sobresalían como bajorrelieves macabros, otros estaban casi completos, con huesos marrones por el tiempo, pero lo más aterrador era que cada esqueleto parecía estar tocando un instrumento. Flautas hechas de huesos, tambores de piel estiradas sobre cajas torácicas, arpas cuyos marcos eran costillas humanas. Comprendí entonces la horrible verdad. El Huayrataki no era producido por el viento. El viento solo hacía sonar los instrumentos hechos con los restos de aquellos que había traído hasta allí. Y mientras el viento soplaba a través de aquellos instrumentos macabros, los esqueletos parecían moverse ligeramente, como músicos eternos en una orquesta no muerta. Quise huir, pero mis pies no me respondían. La música me envolvía, más hermosa que nunca. Mi cuerpo comenzó a moverse por sí solo, dirigiéndose hacia un espacio vacío en la pared, perfectamente adecuado para mi tamaño. En ese momento extremo, con toda mi fuerza de voluntad, activé la grabadora y grité mi testimonio, lanzando el aparato hacia la entrada de la cámara, antes de que mi cuerpo, ya no bajo mi control, se dirigiera hacia el nicho que me esperaba. Sentí la piedra fría contra mi espalda, comenzando a abrazarme, a absorberme, mientras mis manos se elevaban frente a mí, adoptando la posición perfecta para sostener una flauta que aún no existía. Entonces, un sonido diferente interrumpió la melodía hipnótica. Gritos humanos, linternas, Joaquín y otros hombres del pueblo que me habían seguido. Me arrancaron de la pared antes de que fuera demasiado tarde, aunque no sin esfuerzo, como si la roca no quisiera soltarme. Mientras me arrastraban hacia la salida, el viento se elevó furioso, produciendo un sonido tan agudo y terrible que varios hombres sangraron por los oídos. Perdí el conocimiento. Desperté 3 días después, en un hospital de Quito. Las lecturas de mi electroencefalograma mostraban patrones anormales, actividad ondulatoria atípica, dijeron los médicos, como si mi cerebro estuviera procesando constantemente una información musical que ya no podía escuchar, porque ese es mi castigo, mi maldición. Ya no puedo oír la melodía del viento. Desde aquella noche en la cueva, vivo en un silencio relativo, donde toda música me suena plana, insípida, incompleta. Sé que el Huayrataki sigue sonando, sé que el viento sigue llamándome, pero ahora es como un recuerdo, una sombra acústica, que mi mente persigue pero no puede alcanzar. Los médicos dicen que tuve suerte. Los antropólogos que posteriormente investigaron la cueva encontraron evidencia de rituales musicales que se remontan a miles de años, y más de 70 esqueletos fusionados con la piedra. No me siento afortunada. Cada día es una tortura, intentando recordar esa melodía perfecta que una vez escuché, tratando de reproducirla. He llenado cuadernos con notaciones musicales, he construido instrumentos experimentales, pero nada se acerca a lo que escuché en aquel bosque. A veces, en noches de viento fuerte, me parece distinguir fragmentos distantes de aquella música. Entonces corro hacia las ventanas, las abro de par en par, suplicando al viento que me permita escuchar una vez más. Y en esos momentos siento que la piedra fría de la cueva aún me espera, que mi lugar en aquella orquesta eterna sigue vacío. Un lugar que tarde o temprano reclamaré. Si alguna vez,
En tus viajes por tierras remotas, escuchas una melodía imposible en el viento, una música que parece llamarte por tu nombre. No la sigas, no intentes grabarla, no intentes reproducirla, y sobre todo, no respondas cuando te llame. El viento es paciente, y su orquesta siempre tiene espacio para un músico más. Buenas noches, mi nombre es Javier. Soy guardabosques en una reserva natural en el sur de Chile, cerca de Puerto Montt. Llevo 15 años dedicándome a proteger uno de los últimos bosques templados antiguos del mundo. Conozco cada sendero, cada árbol singular, cada riachuelo de mi sector, o al menos, eso creía. Lo que voy a contarles ocurrió hace 2 meses, durante una semana de lluvias torrenciales que provocaron deslizamientos de tierra en varias zonas de la reserva. Mi trabajo era evaluar los daños y asegurarme de que los senderos fueran seguros para cuando volvieran a abrirse al público. El tercer día después de las lluvias, mientras recorría una zona remota, encontré algo que no debería estar allí. Un nuevo sendero. No era una ruta oficial, ni un camino hecho por animales. Era perfectamente recto, como trazado con regla, y descendía por una ladera que hasta donde yo sabía, era demasiado empinada para ser transitable. Lo más extraño era que estaba flanqueado por árboles que nunca había visto en la reserva, altos, de corteza grisácea con patrones que asemejaban rostros distorsionados. El suelo estaba cubierto de un musgo de un verde demasiado intenso, casi fluorescente. Consulté mis mapas y mi GPS. Según todos los datos, me encontraba en una zona inexplorada, marcada simplemente como bosque denso. No había senderos, ni naturales ni artificiales. La racionalidad me decía que debía informar y regresar con un equipo, pero la curiosidad pudo más. Decidí seguir aquel camino imposible, documentándolo todo con mi cámara. El sendero descendía en una perfecta línea recta, durante casi 1 kilómetro. El ambiente cambiaba sutilmente a medida que avanzaba. La luz se filtraba de forma diferente entre las hojas, el aire se volvía más denso, y el sonido era lo más inquietante. Los habituales ruidos del bosque, pájaros, insectos, el viento entre las hojas, iban desapareciendo, reemplazados por un silencio espeso, ocasionalmente interrumpido por un sonido que no lograba identificar, como un suspiro colectivo, distante pero omnipresente. Después de caminar unos 20 minutos, el sendero terminaba abruptamente en un claro perfectamente circular, que en el centro de este claro había un árbol como nunca antes había visto. Era enorme, al menos 30 metros de altura, con un tronco tan ancho que harían falta 5 personas para rodearlo. Su corteza era de un gris casi negro, con protuberancias que formaban patrones similares a rostros humanos en agonía. Sus ramas se extendían horizontalmente, perfectamente simétricas, como los brazos de un candelabro gigantesco. No tenía hojas, solo unos frutos redondos y oscuros que colgaban como globos oculares enormes. Pero lo más perturbador era lo que había al pie del árbol. Un perfecto círculo de tierra rojiza, completamente desprovisto de vegetación, y en el centro de este círculo, lo que parecía ser un altar de piedra primitiva. Mi instinto me gritaba que me alejara, pero el científico en mí quería documentar aquel hallazgo extraordinario. Me acerqué lentamente al árbol, tomando fotografía. Cuando estaba a unos metros del círculo de tierra roja, uno de los frutos del árbol se movió. Giró lentamente hasta que su centro oscuro quedó orientado hacia mí. Era un ojo real, húmedo y vivo, incrustado en la carne del fruto. Quedé paralizado mientras uno a uno, todos los frutos del árbol rotaban para mirarme. Docenas de ojos, de diferentes colores e incluso formas, algunos humanos, otros claramente animales, todos fijos en mí. El pánico me dominó. Retrocedí, tropezando con mis propios pies. En ese momento, escuché aquel sonido otra vez, el suspiro colectivo, pero ahora entendí lo que era. Todos aquellos ojos parpadeando al unísono. Corrí de vuelta por el sendero, desesperado por alejarme de aquel lugar imposible. Cuando finalmente llegué a terreno familiar, me derrumbé, jadeando y temblando. Revisé mi cámara, necesitando confirmar que lo que había visto era real. Para mi horror, todas las fotos que había tomado del árbol y el claro estaban completamente negras, como si la luz hubiera sido absorbida. Solo se distinguían, apenas visibles, docenas de pequeños puntos brillantes donde deberían estar los ojos. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos,
Veía aquellos otros ojos, observándome desde las ramas del árbol monstruoso. Decidí que a primera hora de la mañana informaría a mis superiores y organizaríamos una expedición. Pero cuando llegué al punto donde había encontrado el sendero recto, no había nada. Solo el bosque normal, denso e impenetrable en esa zona. El GPS confirmaba que estaba en el lugar correcto, pero el sendero había desaparecido. Pensé que quizás me había desorientado, así que durante los siguientes 3 días exploré minuciosamente el área. Nada. Era como si aquel sendero, el claro y el árbol nunca hubieran existido. Comencé a dudar de mi cordura. Había sido una alucinación causada por algún gas liberado tras los deslizamientos. Un hongo alucinógeno que había tocado sin darme cuenta. Una semana después, me asignaron la supervisión de un nuevo sector de la reserva, a unos 15 kilómetros de donde había tenido la extraña experiencia. La vida comenzaba a volver a la normalidad, y casi me había convencido de que todo había sido producto de mi imaginación, hasta que empecé a notar los cambios en mi cuerpo. Primero fue una pequeña mancha en mi antebrazo, un círculo perfecto de piel enrojecida. Pensé que era una picadura de insecto. Pero al día siguiente, la mancha había crecido, y en su centro había una protuberancia oscura. 3 días después, la protuberancia se abrió, y había un ojo dentro. Un pequeño ojo, del tamaño de una canica, perfectamente formado, parpadeando y moviéndose independientemente de mi voluntad. Horrorizado, fui al hospital más cercano. Los médicos estaban desconcertados. Las pruebas no mostraban ninguna infección conocida, ningún parásito identificable. Consideraron que podría ser algún tipo de tumor extremadamente raro, y programaron una cirugía para extirparlo. La noche antes de la operación, tuve un sueño. Estaba de nuevo frente al árbol de ojos, pero esta vez todos los ojos eran idénticos al que había aparecido en mi brazo. Una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna me habló. Somos los que ven, los que siempre han visto. Has sido elegido para ser nuestros ojos en el mundo de los hombres. Me desperté cubierto de sudor frío. Miré mi brazo y el ojo me devolvió la mirada, parpadeando como si me reconociera. Esa mañana, antes de la cirugía, fui al baño a lavarme la cara. Cuando miré al espejo, vi con horror que mis propios ojos habían cambiado. Las pupilas se habían vuelto verticales, como las de un gato, y el color había pasado de marrón a un verde brillante, casi fluorescente. Cancelé la cirugía y regresé a la reserva. Algo me decía que necesitaba volver a encontrar aquel árbol. Durante 2 semanas recorrí el bosque, cada vez adentrándome más en zonas inexploradas. El ojo en mi brazo parecía reaccionar en ciertas direcciones, parpadeando más rápido, como si me estuviera guiando. Mientras tanto, nuevos ojos comenzaron a aparecer en mi cuerpo. Uno en mi espalda, otro en mi muslo, uno más en mi pecho, cada uno diferente al anterior. Un ojo azul, un ojo amarillo de reptil, un ojo negro como el de un ciervo. Todos se movían independientemente. Todos veían cosas que yo no podía ver, y comencé a tener visiones. Fragmentos de lugares que nunca había visitado, criaturas que no deberían existir, eventos que ocurrían a kilómetros de distancia. Entendí que los ojos no eran una enfermedad, eran ventanas. Ventanas a través de las cuales algo ancestral observaba nuestro mundo. Una mañana, después de casi un mes de búsqueda, el ojo en mi brazo parpadeó frenéticamente. Había encontrado otro sendero recto, esta vez ascendiendo por una ladera rocosa, que juraba haber explorado decenas de veces antes sin encontrar nada. Seguí el sendero y, tal como esperaba, me condujo a un claro circular. Pero esta vez, el árbol en el centro era incluso más grande, y sus ramas estaban repletas de miles de ojos que se giraron simultáneamente hacia mí cuando entré en el claro. Me acerqué sin miedo. Sabía que no me harían daño. De alguna manera, yo ya formaba parte de ellos. Al pie del árbol, donde antes había visto el altar de piedra, ahora había una figura humanoide. No era un humano, sino algo hecho para parecerse a uno. Su cuerpo estaba completamente cubierto de ojos, grandes y pequeños, de todas las formas y colores imaginables. La figura se movió, girando lo que parecía ser su cabeza hacia mí. Donde debería haber un rostro humano, había un único ojo gigantesco, iridiscente y antiguo. «Has regresado», dijo una voz dentro de mi cabeza. «Los ojos del bosque te han elegido». Me explicó entonces lo que eran. Una entidad antigua que existía antes que los humanos, antes incluso que los árboles que ahora les servían de anclaje al mundo físico.
Una conciencia colectiva que observaba y registraba, que necesitaba ojos para ver, para entender, para preservar. Los hombres destruyen el bosque, dijo la voz. Cada árbol que cae es como arrancar uno de nuestros ojos. Necesitamos nuevos observadores, nuevos guardianes. Entendí lo que me pedía. Entendí mi nuevo propósito. Ahora recorro el bosque como siempre. Cumplo con mis funciones de guardabosques. Mis colegas notan que algo ha cambiado en mí, pero no pueden precisar qué. Uso ropa de manga larga, gafas oscuras. Me mantengo distante. Los ojos siguen apareciendo en mi cuerpo. Ya tengo 16. Pronto serán más. Cada uno me muestra fragmentos de lo que el bosque ve, de lo que el bosque sabe. El ojo más reciente apareció esta mañana en la palma de mi mano derecha. Es diferente a los demás. Es completamente negro, sin iris ni pupila, como un abismo. Cuando lo miro fijamente, veo cosas que sucederán. El futuro del bosque, el futuro de todos nosotros, y lo que veo me aterra. Por eso estoy contando esta historia. Como una advertencia, el bosque está despierto. El bosque nos observa y ha comenzado a defenderse. Si alguna vez, mientras caminas entre árboles antiguos, sientes que te observan, estás en lo cierto. Miles de ojos te siguen desde las sombras, evaluándote, juzgándote. Y si encuentras un sendero perfecto que nunca habías visto antes, un camino recto en medio de la naturaleza salvaje, te suplico que no lo sigas, porque los ojos del bosque siempre necesitan nuevos guardianes. Y la próxima vez, podría ser tú quien regrese con más ojos de los que tenía al entrar. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like y suscribirse para no perderse lo que viene. Nos vemos pronto. Si es que puedo seguir compartiendo historias,